libro de los Reyes, capítulo 17, yo leo el versículo 1 hasta el 6. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Sor, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Oremos. Padre Dios, como siempre, concédame exponer tu palabra, que sea un mensaje de edificación, de crecimiento, que se tomen decisiones en favor de consagrarnos más a ti. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Pues estamos continuando con el reino del norte de Israel, el reino de Samaria. Recuerda, hermanos, que el reino de Israel fue dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Después del rey Salomón, en los tiempos de su hijo Roboam, sucedió esta división. El reino del norte, como se conoce como el reino de Israel, o cuya capital era Samaria, y el reino del sur, conocido como el rey de Judá, el reino de Judá, y su capital era Jerusalén. Fue dividido. En el reino del sur, en Judá, siempre en el trono de Jerusalén, hubo un descendiente del rey David. En el reino del norte, el reino de Israel, cuya capital era Samaria, hubo una sucesión de varios reyes, de varias dinastías. Y aquí la Biblia nos dice fueron aproximadamente 19 reyes después del rey Salomón. Y vemos, hermano, que el último rey del reino del norte fue el rey Oseas. Aquí, como nos dice la Biblia, el versículo 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Entonces, hermano, vemos que este rey Oseas fue un rey malo, pero no, de ninguna manera fue el peor. Hubo reyes peores que él. Pero de todas maneras, Dios juzgó a Israel y castigó al reino del norte por todas las maldades que el rey había hecho. Vaya, Dios juzgó a la nación del reino del norte por todas las maldades acumuladas. Llegó en su momento el rey Oseas, que no fue un rey tan malo, pero al fin malo, pero hermano, el juicio de Dios ya estaba sobre esta ciudad. Como vimos en la mañana, la paciencia, Dios es misericordioso y bueno para siempre, pero aún la paciencia de Dios también tiene un límite. Este rey, cuando estaba pagándole tributo al rey de Asiria, vemos ahí, hermano, qué sucedió. En el versículo 3 y 4, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Entonces vemos que el rey del norte se quiso rebelar contra el rey de Asiria y no le quiso pagar tributo. Y el hermano, el rey de Asiria, descubrió que estaba conspirando con el rey de Egipto. Y aquí vemos, hermano, uno de los errores de este rey, que hermano, siendo del pueblo de Dios, o supuestamente del pueblo de Dios,
En lugar de buscar ayuda de Dios como habían hecho sus antecesores, los descendientes de Judá, él buscó la ayuda de los hombres. Y ve, hermano, la amonestación que Dios nos da en su palabra. No pierda, por favor, su lugar de ahí, segundo libro de los Reyes, 17, póngale una marca, un separador, una pluma. Y veamos el Salmo 118. El Salmo 118, lo estamos viendo ahí, hermanos, versículos 8 y 9. Salmo 118, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hermano, el pueblo redimido de Dios, los que hemos sido rescatados, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermano, tenemos que confiar en Dios. ¿Qué significa? Hermano, que tenemos de estarnos al cuidado de Él. Tenemos que primero buscar su consejo, su palabra. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es buscar a Dios en oración. En ese tiempo existían sacerdotes, hermano, que eran los que conocían la palabra de Dios, los que realizaban el culto a Dios. Y hermano, había que consultarlos a ellos. Hay que entender que el reino del norte pues no tenía sacerdotes. Recuerden, hermano, que ellos habían escogido sacerdotes que no eran levitas. Recordamos eso, no eran los seleccionados por Dios. Y hermano, no estaban realizando correctamente los cultos a Dios. Ellos habían construido 2 becerros de oro. ¿Recordamos eso? Y también, hermano, la semana pasada vimos que el rey anterior a Oseas, el rey Acaz, había hecho un altar pagano, imitando un altar idólatra. Entonces, hermano, los reyes del norte estaban totalmente separados de Dios. Es natural, hermano, que no buscaran la ayuda de Dios, el consejo de Dios. Estaban buscando y confiando en príncipes. Y más, hermano, peor tantito, estaban buscando el apoyo y la ayuda del rey de Egipto, de donde Dios los había rescatado. Es como si un creyente ahorita, hermanos, fuera al mundo y buscara la ayuda de un padre, de un cura, de un sacerdote católico. ¿Está entendiéndome, hermano? Pastor, ¿y cómo puedo confiar en Dios primeramente? Primero, hermano, primero, si ya Cristo es su Señor y Salvador, usted, hermano, debe buscar el consejo de Dios en la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, saturar nuestra mente, llenarnos de la palabra de Dios, conocerla, leerla. Muchos dicen, pastores, que yo no entiendo la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios no es un libro oscuro que no podamos entender. Para entender la Biblia hay que leerla bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué sería eso? Usted, hermano, haga un plan, un propósito de leer la Biblia, ciertos capítulos al día. Aparte un tiempo de sus actividades, y sí lo puede hacer, hermano. Aparte unos 20, una media hora para leer la Biblia. Y cuando la vaya a leer, hermano, pídale a Dios la dirección, el entendimiento. Y hermano, dice hay un texto en la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Hermano, Dios sí quiere que usted entienda la Biblia. Dios sí quiere que la comprenda y que la memorice, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene usted que apartar un tiempo y hacer esfuerzo para leerla. No la va a entender. Hermano, yo todavía a mis 20 y tantos años de creyente y de estar predicando, uh, todavía estoy estudiando y hay cosas que estoy aprendiendo cada día. Entonces, hermano, no piense que el primer año va a ser usted un gran teólogo, pero hermano, tiene que empezar. Tiene que buscar el consejo de Dios a través de escudriñar las escrituras. Segundo lugar, buscar consejo conforme a la palabra de Dios. En ese tiempo los reyes buscaban el consejo de los sacerdotes, quienes eran en ese tiempo los que conocían la palabra de Dios, tenían una copia de la palabra de Dios y practicaban el culto. Hermano, para eso estamos los pastores, estamos los predicadores. Hermano, si usted necesita un consejo, algo más específico, pues hermano, con toda confianza puede venir con el pastor para pedir un consejo.
y con el pastor de esa iglesia. ¿Por qué? Porque sucede que a veces la gente no viene con el pastor de esa iglesia y va con el pastor de otra iglesia. Le digo hermano porque así me ha pasado. Hay hermanos y hermanas que vienen de otras iglesias. Ya vienen y se sientan aquí. Buenos días, vengo por primera vez. Sí, ya predicamos y se queda. Pastor, quiero hablar con usted. Sí, adelante, pase, siéntese, explíqueme. Y ya me platican su problema y esto y que el otro. Y les digo, mira hermano, mira hermana, pues y en primer lugar lo que he aprendido, ¿de dónde viene usted? No, que de tal iglesia. Y yo pues conozco varias iglesias. Ya sé quién es su pastor. ¿Y qué le ha dicho su pastor? ¿Qué le ha dicho? No, pues nada, mejor vine primero con usted. ¿Qué hacemos? Digo, mire, vaya primero y pídale consejo a su propio pastor. ¿Por qué? Jesús dijo, el pastor conoce a las ovejas, ¿verdad? Que dice, yo conozco a mis ovejas. Nosotros, hermano, Dios nos pone al frente de una iglesia y Dios nos concede, yo lo digo, yo estoy convencido por la gracia y misericordia de Dios, hermano, conocemos a la gente. Pero a veces, hermano, mucha gente no va con su pastor, ¿sabe por qué? Porque el pastor sabe, la gente sabe lo que les va a decir el pastor y les va a decir que no. Amén. Hermano, nos han pedido consejo gente de la iglesia de Iztapalapa, que es una iglesia, hermano, de 5,000 personas, de 5,000, 7,000, no sé cuántas personas son. Usted sabe, ya es grandísimo ahí. Y hermano, y hemos dicho, bueno, ¿y por qué no pide consejo para su pastor, el pastor Kevin Güey? ¿Y saben por qué no piden consejo con él? ¿Por qué creen, hermano? Porque ya saben lo que les va a decir. Porque si vienen, pastor, tenemos este problema, aquello y el otro, hicimos esto y lo otro. ¿Por qué no le piden pastor a él? ¿Saben por qué? ¿Por qué no pedir consejo a ese pastor? Porque saben lo que les va a decir. Y aquí vienen pensando que uno no sabe, hermano, pero nosotros de antemano, por la experiencia sabemos que si una persona está en una iglesia, se está congregando en una iglesia y no pide consejo a su pastor y va con otro pastor a pedir consejo, ¿sabe por qué? Porque quiere escuchar otra segunda opinión y cree que al pastor lo puede engañar, hermano, pero nosotros sabemos de antemano que muchas veces la gente no quiere seguir el consejo. ¿Sí? Si usted quiere ser honesto con Dios y quiere el verdadero consejo de Dios, consulte a Dios y eso es confiar en Dios. Busque a Dios en su palabra, busque consejo conforme a la palabra de Dios y no busque ayuda en los hombres, claro. Si usted necesita, por ejemplo, de un mecánico, de un doctor, de un licenciado, es obvio que tiene que buscar un profesional en ese ramo. Pero en asuntos espirituales, hermano, primero hay que buscar a quién, a Dios. Buscarlo en su palabra, buscarlo en consejo. Este hombre, hermano, el rey Oseas, en lugar de confiar a Dios, él fue buscando ayuda en el rey de Egipto. El rey de Asiria se entera. ¿Y qué sucede? Nuestro texto, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 6. Nos dice así la palabra de Dios. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó, ¿sí lo está viendo, hermanos? Y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Abot, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Qué sucedió, hermanos? El rey de Asiria vino a invadir a Samaria, la sitió 3 años, al final cayó. Cayó el reino del norte. Y mire, hermano, ahorita pasaron 200 años desde que el reino se dividió, 200 años, desde los tiempos del rey Salomón, cuando se dividió el reino en los tiempos de su hijo Robán. 200 años y 19 reyes después, la ciudad de Samaria cayó. No porque Dios no pudiera ayudarlo, no fue por eso, sino que ellos, hermano, abandonaron a Dios, ignoraron a Dios y, hermano, quitó Dios su guía y su protección. Como hemos visto, hermano, Dios es paciente, pero aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y, hermano, la Biblia dice que Asiria los llevó cautivos. Esa era una antigua práctica de los reinos del norte.
conquistaban reinos y a la gente nativa del reino la llevaban cautiva hacia otros lados y traían de otros lados gente para ocupar los territorios conquistados. Y hermano, cuando nos dice aquí, cuando nos dice en el versículo 6, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Según registros históricos, antropológicos, arqueológicos, no sé, hermano, pero hay un dato de las crónicas de los reyes de Asiria que efectivamente se llevaron como a más de 27,000 israelitas. Y la costumbre, hermano, que los llevaban amarrados, los llevaban desnudos y los llevaban, hermano, enganchados, un cierto amarre, donde a todos los amarraban en fila, se llama ristra eso, y hermano, los llevaban enganchados del labio, así los llevaban amarrados a todos, desnudos. La intención, hermano, era llevar al pueblo conquistado humillado. Y Dios se los había advertido a través del profeta Amós. Veamos, hermano, por favor, el libro del profeta Amós, capítulo 4, es antes del Nuevo Testamento, entre los Salmos y el Nuevo Testamento. Entonces se encuentra el profeta Amós, capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Lo estamos viendo, hermano? Amós, capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Alguien lo encontró? Allá atrás, ¿ya? Bueno, ponga atención, porque por eso el pueblo de Dios se pierde, dice, por falta de conocimiento y no poner atención a su palabra. Amós capítulo 4, versículo 2 y 3, que dice, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán ¿con qué? Con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Dios ya les había dado la advertencia por medio de sus profetas que iban a ser humillados, iban a ser llevados cautivos. Pero ¿sabe qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando escuchamos las amonestaciones de Dios? Decimos, pues no va a pasar eso. No va a pasar. No, eso está bien. No, va a ser bien difícil que pase. Pero hermano, todo lo que Dios promete, si no hacemos caso de la advertencia, va a suceder. Dios les profetizó que iban a ir enganchados, pero ¿cómo enganchados? ¿Cómo va a suceder eso? No creo que suceda. Otro profeta dijo, pues Dios no va a ser ni bueno ni malo, así como está todo, así va a pasar siempre. Y no, hermano. Él dijo que iban a ser llevados enganchados y vino el rey de Asiria, los conquistó y efectivamente así se los llevaron. Así era, hermano, la práctica. Llevarlos amarrados, enganchados. Pues claro, hermano, avanza el de adelante, el de atrás tiene que caminar. Y el de atrás jala al de atrás, hermano, ¿por qué van todos qué? Enganchados. Hermano, para que entienda usted que aunque Dios tarde, pero hermano, Dios cumple su palabra. Él dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y así, hermano, en la actualidad, estamos esperando el incumplimiento de los últimos días, cuando el Señor Jesús vendrá con las nubes. Amén, hermanos, vendrá por su iglesia. Pero hay de aquellos que le rechazaron. Cuando lo vean venir, muchos van a gritar a los montes de las montañas, cubrirnos, escondernos del rostro del Cordero, porque ya viene con ira para hacer venganza entre sus enemigos. Ese día, hermanos, aunque tarde, pero ese día un día va a llegar. ¿Por qué cayó Israel? Veamos, hermano, por qué Israel cayó después de 200 años y 19 reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Porque los hijos de Israel, ¿qué nos dice aquí? Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto,
y temieron a dioses ajenos. Vea lo que la Biblia nos está diciendo de Israel. Ellos ignoraron a Dios, pecaron contra Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Vea, hermano, lo interesante de esto. Está diciendo que los hijos de Israel pecaron contra Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Cuál era la condición de los israelitas en la tierra de Egipto? ¿Alguien lo sabe? ¿Eran qué, hermanos? Esclavos. No se podían liberar. Estaban dominados por los egipcios. Hasta que Dios se acordó de ellos, se acordó de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, y levantó un libertador, Moisés. Este Moisés enfrentó a Faraón, le demandaba que dejara ir a su pueblo. Faraón se endureció. Dios dijo, ahora verá, ahora Faraón conocerá que yo soy Jehová. Y usted sabe que Dios hirió a Egipto con 10 plagas. La última plaga, ¿cuál fue? La muerte de todo primogénito, desde el que se sienta en el trono de Faraón hasta el hijo de la molinera. La Biblia nos dice que en esa noche no había una casa en Egipto que no hubiera un muerto. Y fue como Dios rescató a Israel con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Los liberó de la esclavitud de Egipto. Y aun cuando los israelitas iban huyendo, se encontraron frente al Mar Rojo, aún detrás de ellos iban los egipcios a tratar de reconquistarlo. Hermano, Dios los hace atravesar el Mar Rojo como tierra seca y les dio la promesa, estos egipcios que os persiguen nunca los volverán a ver. Y todos sabemos, una vez los israelitas cruzando el Mar Rojo, los egipcios quisieron hacer lo mismo. ¿Y qué sucedió? El mar vino sobre ellos. Solamente los israelitas vieron los cuerpos de los egipcios en las orillas del mar. Entonces, hermano, cuando Dios rescate a Israel, entraron en un pacto con Dios. Dios les dijo, ustedes son mi especial tesoro si guardan mis mandamientos. Y los israelitas dijeron, obedeceremos todas las palabras de esta ley. Pero después de tantos años, ¿qué hicieron los israelitas? Se olvidaron del Dios que los rescató de la esclavitud de Egipto. Ahora, hermano, nosotros todos éramos esclavos del pecado antes de Cristo. Dice el Señor Jesús claramente, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Se nos predica el Evangelio. Hermano, conocemos, hermano, nuestra condición espiritual a través del Evangelio. Nos damos cuenta que estamos perdidos. Pero Él también dijo, y si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él nos libra de la condenación del infierno. Él nos libra, hermano, del poder del pecado y nos convierte en su pueblo. Y, hermano, entramos en un pacto con Él. Porque, hermano, mucha gente cree en Cristo como Salvador. ¿Qué es un Salvador? Que estamos en una situación de peligro, viene Él y nos pone en un lugar a salvo. Amén, hermanos. Es como cuando Pedro comenzó a caminar sobre el mar, recordamos ese pasaje, se comienza a hundir y ¿qué dice? Señor, sálvame. Viene el Señor Jesús, lo toma de la mano, lo sube a la barca a un lugar seguro. En Cristo Jesús, hermano, tenemos la salvación de nuestra alma, por eso decimos que somos salvos, porque estamos en un lugar seguro, ya no tenemos temor de la condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. Pero mucha gente olvida eso, ¿sí? Porque solamente creen en Cristo como Salvador. Pero, hermano, la Biblia dice claramente la promesa, si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer en Cristo como Salvador, pero también como Señor. Señor significa, hermano, que Él es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey, y al cual le debemos obediencia. Jesús claramente lo dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Sí? Y Jesús claramente en aquel día mucha gente va a llegar con Él diciendo, Señor, Señor. Y Jesús, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, nunca os conocí, ¿qué? Hacedores de maldad. Entonces, hermano,
Una persona salva, hermano, ignora a Dios cuando no quiere guardar sus mandamientos, cuando no tiene ningún interés por agradarle, por aprender de su palabra, por conocerle y poner por obra todo lo que Dios nos manda. Vea lo que nos dice, hermano, allí en Segunda de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, segunda de Pedro 1, perdón, es el capítulo 1. Ve, hermano, es un texto un poco largo, pero dice la realidad de muchos que se dicen creyentes. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esa llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, vea lo que el apóstol Pedro exhorta al pueblo, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Una pausa aquí. ¿Qué es diligencia? ¿Qué entiende usted por diligencia? Alguien dígame, alguien hable, opine. No nos vamos a burlar de usted si se equivoca como en la escuela, ¿verdad? Se levanta uno la mano, da un chamaco y se dice la respuesta equivocada y todos se ríen, ¿verdad? ¿Qué es diligencia, hermano? Diligencia es poner esmero, cuidado. Eh, Vaya, por ejemplo, ¿qué voy a poner ejemplo? Una ama de casa diligente. ¿Qué va a hacer una ama de casa diligente? Pues se va a parar, ¿verdad? Desde tempranito y va a hacer la limpieza de su casa, ¿verdad? Todo, se va a esmerar, ¿verdad? Todos los rincones, ordenar su cama, ¿verdad? La cocina, la sala, todo, ¿verdad? Va a ser diligente y a buena hora, va a apartar tiempo para ir por el mandado, para hacer la comida, ¿verdad? Y va a hacer la comida y hermano, no, no va a hacer ahí unos huevos revueltos y ya, ¿verdad? No, va a hacer que un arrocito y el arrocito le va a hacer sus chicharitos, su elotito, ¿verdad? A ver, hermano, y va a hacer un guisito y todo va a hacer un... ¿Sí me está entendiendo? Ay, pastor, eso es mucho trabajo. Pues eso es ser diligente. Diligente es ponerle cuidado y esmero, ¿sí? Eh, Hermano, es lo que requiere la vida cristiana, que seamos diligentes, que seamos cuidadosos, no que seamos al aventón. Pues si me nace, si me dan ganas, a ver, hermano, ya voy a la iglesia, ¿dónde quedó mi Biblia? Ah, no sé dónde quedó. Bueno, vaya así, ¿verdad? Y ya entre semana, pues voy a leer la Biblia, pero quién sabe dónde quedó. No, pues ahí así. Y hermano, y no se organiza usted para tener un tiempo de devocional, de su lectura, hermanos, vaya, que hace las cosas al aventón. Diligente es contrario a ser negligente. ¿Qué es un negligente? Que lo deja todo al aire y se va, al aventón. Y un diligente no, es una persona que le pone esmero, cuidado, atención. Es lo que requiere, hermano, que los cristianos seamos diligentes en cuanto a nuestra vida devocional. ¿Qué hay que agregar? Dice en el versículo 5. Añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ¿qué dice, hermanos? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En Israel del tiempo del rey Oseas, ellos se habían olvidado del rey, de Dios, que los había rescatado de la esclavitud de Egipto. En nuestros tiempos, un cristiano que no le pone esmero y cuidado a su vida espiritual, se está olvidando de dónde nos rescató el Señor, de nuestros pecados. Y por nuestros pecados íbamos con rumbo al infierno. Hermano, ya Dios nos rescató, nos hizo un pueblo libre, nos hizo libres del pecado, de la condenación del infierno.
Y la Biblia nos exhorta a ponerle ¿qué? Diligencia, ser cuidadoso. No es una vida cualquiera que ahí se va. Hermano, yo una vez conocí a un hijo de un pastor. Este hijo de un pastor, hermano, entró a trabajar en Pemex, de la nada. Y, hermano, fue una buena, bueno, no puedo decir buena suerte, ¿verdad? Pero allá en el sur de Veracruz, trabajar en Pemex, pues era ya sacarse la lotería. Y entró a trabajar en Pemex, hermano, y él entró en un área que era de soldadura, donde soldan los ductos y los conductos de Pemex. Y para hacer ciertas soldaduras, ya ve que a veces las tuberías van así, dan curvas y dan vueltas. Le estaban enseñando trigonometría, cálculos matemáticos, para hacer los cortes exactos para soldarlos en forma de curva. Y hermano, y va haciendo nuestra sorpresa que aún en su casa, ahí en la pared tenía dibujos. Y dice el pastor, dice, mire, mi hijo ya entró aquí, y aquí todavía en la casa sigue practicando cómo hacer los cortes, cómo calcular para cortar, para que quede exactamente una curva. Eso, hermano, se llama diligencia. Estaba poniendo diligencia y esmero a su trabajo, porque era un buen trabajo. Y hermano, ¿por qué a veces los cristianos somos dejados? Y conozco, hermano, muchos cristianos que son dejados. Es más, y a veces por eso mis compañeros pastores no me quieren a veces los misioneros. Una vez vino un misionero, me habla, pastor, ¿puedo visitarlo? Sí, sí, está bien, puede visitarme. Y le dije, porque ya los conozco, hermano, ¿necesita algo usted, algo adicional? ¿Trae material para enseñarnos, proyectarnos, video, audio, folletos, algo así? ¿Qué necesita para que yo se lo acomode? No, hermano, allá nos vemos. Ah, bueno, está bien. Ya les di la dirección de la iglesia, cómo llegar y todo eso. Ya como a los 20 minutos. Ah, no, ya llego yo aquí, ya saben que usted llegó un poco antes. Ya llego, pastor, me dice, pastor, ¿verdad? No tendrá por ahí una computadora, porque traigo un video para proyectar. Oh. Yo sí le alcé la voz, perdón, pues sí le alcé. Hermano, pues para eso le hablé, le dije si necesitaba algo. Y ahí me ve, hermano, corriendo a mi casa, tenía yo una laptop. Ahí voy, se la estoy acomodando y aquí todo se retrasó. Y sí le hice ver, hermano. Sí, yo sí le, hermano, usted sabe yo cómo soy de amable en esas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque le ofrecí el apoyo y la ayuda. ¿Necesita algo? No, no, no. Y a la mera hora me lo está pidiendo. Y sí, su esposa le dijo, es que el pastor te dijo. Y dice, ¿verdad? Como excusándose. Ay, hermano, es que a veces así somos los misioneros. ¿Cómo me dijo? A veces somos de dejados. Y sí le dije, es que hermano, no debemos ser dejados. Tenemos que ser diligentes. Si nosotros como pastores queremos que la gente sea ordenada, ¿por qué nosotros no nos ordenamos? Amén, hermanos. Y él dijo, y así muchos misioneros son así. Me ha tocado 2, 3 experiencias que son bien dejados. Entonces, hermano, el pueblo de Dios no tenemos que ser descuidados, no tenemos que ser dejados, ¿sí? Nuestra vida cristiana no es el ahí se va. Ay, si puedo me aprendo un versículo, si no, no. Si puedo voy a leer y si no, pues no. Si puedo y me da tiempo, voy a la iglesia. Si no, pues no. Hermano, no es así. Hay que ser diligentes. ¿Qué es diligentes, hermano? Que usted va a apartar tiempo y va a hacer las cosas de Dios, las va a tomar bien en serio. Porque si no, hermano, se está olvidando de Dios, de dónde Dios nos sacó. Dios nos sacó de dónde? Del pecado, del caos, del desorden, de llevar una vida desordenada. Hermano, y tenemos que, hermano, como siervos de Cristo, tenemos que ser personas que pongamos diligencia a los asuntos de Dios. Que también, hermano, ¿por qué ellos sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió la conquista de Samaria en el reino del norte? Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos
que hicieron los reyes de Israel. ¿Qué pasó, hermano? En la tierra de Canaán había naciones paganas con tipos de idolatría muy malos y prácticas abominables como el sacrificio de niños. Dios arrojó a esas tribus, esas naciones de la tierra de Canaán, llegan los israelitas y ¿qué están haciendo? Comienzan a hacer lo mismo. Idolatría. Vemos que este rey Acaz, el padre del rey Oseas que estamos estudiando, va a Siria y ve un altar y dijo, pues los reyes de Siria, sus dioses son más fuertes, voy a hacer un altar igual. ¿Sí recuerdan esa predicación? Copiando el diseño de un altar idólatra, cuando Dios ya les había dado un diseño que mismo Dios hizo y le mostró a Moisés y después al rey David. ¿Qué también hicieron los israelitas, verdad? El rey Acaz hizo un sacrificio sacrificando a su propio hijo. Y por eso la Biblia nos exhorta, no voy al texto, hermano, pero ¿qué dice la Biblia al pueblo de Dios? Que ellos se conviertan a ti, pero ¿qué, hermano? Tú no te conviertas a ellos. Dios nos ha llamado a separarnos, a ser distintos. Dios dice ser santos porque yo soy santo. ¿Y cómo se refleja la santidad en un creyente, en un cristiano? En ser ¿qué? Diferente a los demás. Hermano, yo se lo digo. Va a decir, ay, pastor, siempre es lo mismo. Hermano, diario pasan a mi tienda, diario, pidiéndome cerveza, pidiéndome cigarro. Diario. Ya hasta lo estoy pensando y digo, bueno, será. No, hermano, pero hermano, es ya hasta primero me molestaba, ahora ya, bueno, ya. Hermano, pero diario, hermano, 3, 4, 5 personas cerveza y 3, 4, 5 personas pidiendo cigarros. Y les digo, no vendo cigarros y se sorprenden. Unos se enojan, otros hasta me recuerdan a mi mamá, hermano. En serio, se enojan. Y hermano, les sorprende que no vendamos cerveza, que no vendamos cigarros. No vende cerveza, no, y New Mix, si sé que no es el New Mix. ¿Cómo lo conocen? ¿Por qué lo conocen? Hermano, y ya al final les digo, porque insisten, no vendo nada de vicio, ni cigarro, ni alcohol, ni cerveza. Unos sí me reclaman, pues debería de vender. Otros hasta se enojan. Hermano, ¿por qué? Porque todo el mundo lo hace. Todas las tiendas lo hacen. Vienen chamacos, hermano, chamacos. Estos están grandes. Vienen chamacos, hermano, de 12, 13 años pidiendo cigarros. Pidiendo cigarros. Y se les hace normal, porque en otros lados se los venden. Para empezar, hermano, esto ya es grave que le estén vendiendo cigarros a menores de edad. Pero en un lugar, estamos aquí en México, no pasa nada. Cigarros, bebidas. Hermano, no es que me la dé de muy santo, pero Dios nos ha llamado a perfeccionar la santidad. ¿Qué es la santidad? Ser distinto a los demás, a los que no creen en Dios. Nosotros creemos en un Dios santo, que Él quiere que seamos santos. Y así, hermano, eso es algo mínimo. Hay otras muchas áreas en que tenemos que practicar la santidad, el ser distintos. Dios en la Biblia nos exhorta cómo podemos ser santos guardando sus mandamientos. Pero ¿qué vemos acá en Israel? Por eso Dios los echó, porque anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado antes. ¿Qué pasó con ellos también? Versículo 9. Versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron, ¿qué, hermano? Secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Pero el problema fue, hermanos, versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron, ¿qué, hermanos? Secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. En la mañana continuamos hablando de los falsos religiosos. Jesús los acusaba que eran como sepulcros blanqueados.
que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia y de corrupción. Y hermano, Jesús los llamaba hipócritas. Y hemos dicho, hermanos, la palabra hipócrita era para designar a los actores de teatro, antiguamente en el teatro griego, que estaban actuando, que por fuera representaban un papel, pero por dentro estaban, hermanos, llenos de pecado. Y aquí vemos, hermano, que los israelitas hicieron cosas que secretas, no rectas contra Dios. Y hermano, podemos aparentar en la iglesia que somos espirituales, que somos muy santos. Pero hermano, ¿qué cosas hacemos que no son correctas en lo secreto? Cuando nadie nos ve. Hermano, el cristiano que eres es el cristiano cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, ningún ojo humano te ve, ese es el verdadero cristiano que eres. Y hermano, y a veces los cristianos somos tan astutos y somos especialistas en pecados secretos. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, si yo me emborracho, un ejemplo, ¿verdad? No voy a decir que. Si yo me emborracho, usted se va a dar cuenta. ¿Sí me está escuchando? Se va a dar cuenta luego, si yo estoy borracho, ¿a poco no? ¿En qué se va a dar cuenta? Pues a veces en la forma de hablar, en mis ojos, me va a ver que voy a estar medio, me voy a tener que agarrar fuerte, ¿verdad? Y si se me acerca a mí, tal vez le va a dar el olor. No podría yo ocultar que estoy borracho. ¿Sí me está escuchando? Pero hermano, los cristianos que nos decimos cristianos somos especialistas en tener pecados en donde, en nuestro corazón. Y a veces cuando nadie nos ve, hermano, tenemos una vida secreta, pecaminosa. Y esto, hermano, es donde debemos de tener cuidado, porque podemos engañar a todo mundo, pero hermano, no podemos engañar a Dios. Vea un texto que nos dice, hermano, se me va el tiempo, pero quiero que usted lo tenga. En 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, ¿lo estamos viendo? 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos ¿qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vean lo que él dice, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. Una vez un pastor dijo, nada que esconder, nada que ocultar. Si alguien pregunta por nuestra vida privada, claro, hay que tener nuestra vida privada, por eso es privada, pero hermano, ninguna cosa vergonzosa que ocultar. Eso, hermano, como vimos también en la mañana, es el temor de Dios. Practicar nuestro cristianismo públicamente, pero también en lo secreto. Porque, hermano, fue el error de Israel. Hacía cosas secretas, no rectas delante de Dios. Pero Jesús claramente dijo, no hay nada que se haga en oculto que no salga a la luz. Y hermano, cuídese de la disciplina de Dios. Porque si queremos andar burlando a Dios, usted sabe, Dios no puede ser burlado. Más vale que en lo secreto, practiquemos la verdad. El Salmo 51 nos dice Dios que Dios ama la verdad en lo íntimo. Termino, hermanos. ¿Por qué sucedió también esto? Nuestro texto, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13 al 15. Cuando Israel estaba ignorando a Dios, cuando Israel estaba imitando a las naciones paganas, cuando Israel estaba haciendo lo secreto, vea lo que dice ahí en el versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de ¿qué? De todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que yo os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. 14, ¿pero qué pasó? Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciese a la manera de ellos. Dios ama a su pueblo, Dios no quiere juzgar a su pueblo, disciplinar a su pueblo. Ve que su pueblo está ignorándolo, ve que su pueblo está imitando a los incrédulos, ve que su pueblo está haciendo cosas rectas en secreto. Hermano, Dios envía profetas, ¿para qué? Para amonestarlos, para llamarlos la atención. En ese tiempo eran profetas, hermano, ahora tenemos predicadores. Y hermano, la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. Y uno de los dones que Dios da a los hombres, hermanos, son los predicadores. Hermano, Dios levanta predicadores que se dedican al estudio y a la predicación de la palabra de Dios para amonestar al pueblo. Hermanos, simplemente piensen en eso. Dios ama tanto a su pueblo, como dice aquí, que envió a profetas. Y hermano, usted sabe que no es fácil para un predicador decirle la verdad a la gente. Vimos en la mañana que los profetas eran perseguidos. ¿Por qué los perseguían? ¿Por qué perseguían a los profetas? Por predicar la verdad. ¿Por qué le cortaron a Juan el Bautista la cabeza? Pues por amonestar a un rey, por decirle la verdad. Le decía Juan el Bautista a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Era la verdad. Le estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Qué hizo este rey? Lo encarceló y después en una fiesta, ¿qué le hizo? Le cortó la cabeza. Al Señor Jesús, hermano, los dirigentes judíos buscaban cómo destruirle. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo los exhibió. Les dijo, serpientes, generación de víboras hipócritas. ¿Sí? Se paran en el lugar santísimo, no entran ni dejan entrar a los demás. Enseñaban como mandamientos de Dios tradiciones de hombres. Y por esta razón quisieron y al final consiguieron crucificar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, el pueblo que no obedece a Dios y que no quiere obedecer a Dios, dice que aborrece la luz y persigue a los profetas. Pero estos profetas, hermano, no vienen para fastidiar a la gente, vienen para qué? Para amonestar a la gente, para llamarle la atención a la gente, para que se vuelva de sus caminos, se arrepientan y vuelvan a Dios, para que se arrepientan sus pecados, crean en Cristo y se salven del infierno. Y si ya son salvos, hermano, que no caigan en la disciplina de Dios, porque Dios es bueno y misericordioso, pero aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y hermano, para eso están los predicadores. ¿Y qué sucede, hermano? No obedecieron. No obedecieron, hermano. ¿Qué sucedió? Versículo 16. Con eso termino. 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó, hermano, vea esa frase, y los quitó de delante de su rostro. Hermano, y no quedó ni sino solo la tribu de Judá. Hermano, ¿te imaginas que Dios te quite de delante de sí? ¿Te has puesto a pensar qué sería de ti si qué sería de nosotros si Dios nos quitara delante de su presencia? Por eso oró David, no me eches de delante de ti. ¿Se imagina, hermano, no tener el favor de Dios? Eso es lo que significa contemplar el rostro de Dios, tener su favor. ¿Quisiera usted que Dios apartara su rostro de sobre usted? Claro que no. Y por eso, hermano, estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. El error que Israel cometió es que ignoró a Dios, el Dios que lo rescató, que lo salvó. El error de Israel fue que imitaron a los incrédulos. Hermano, y cuando la iglesia es llamada a ser santa, distinta, diferente al mundo. ¿Cuál fue el error también de ellos, hermano? Que rechazaron a quienes les amonestaban, a los predicadores.
Si usted incurre en estas faltas, hermano, no se sorprenda que llegue la disciplina de Dios. Yo creo que nadie quiere eso en su vida, más bien ser temeroso de Dios. Inclinemos, por favor, el rostro, hagamos una breve oración. Dios Padre, pues gracias, me faltan las palabras, pero mi Dios, yo creo y comprendo que tu palabra es clara y poderosa. Danos, mi Dios, el Espíritu para creer, mi Dios, que están escritas esas cosas para nuestro ejemplo de Israel que ignoró, que tú los habías rescatado, que no ignoremos, mi Dios, que nos ha salvado de nuestros pecados, que no olvidemos de dónde nos ha sacado, que seamos diligentes en poner por obra todos tus mandamientos, que no imitemos a los incrédulos, que seamos atentos a quienes nos amonestan y nos predican la palabra de Dios, que eso va a resultar en nuestra paz, en nuestra comunión con un Dios santo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.